Hola, ¿cómo están? Soy Abraham Ramos y esto es Leo, luego existo. Estoy muy contento de poder participar nuevamente en este ciclo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El día de hoy tendremos una lectura en torno a Luciano, que es el personaje central de esta obra. Luciano, quien alguna vez llegó a pensar que el suicidio sería la única digna y aceptable salida. Vamos a conocer un poco más a Luciano con la lectura de este libro titulado Divertimento, novela póstuma del maestro Daniel Leiva. Y bueno, pues comentarles que todo este poema está escrito en decasílabos y pues bueno, se escucha como prosa. Eh, nos inicia la obra como allá y entonces él escribió un libro que de hecho se llevó un premio, fue sus inicios, Crispal se llamó, y empezó con un primer poema en 1970. Esta historia empieza en 2016, pero es el mismo poema que allá Crispal en 1970 y termina con el último poema de este libro, es el último poema de Crispal, entonces redondito. Les puedo asegurar que si ustedes leen completo este libro, Divertimento, van a llegar al día siguiente a la librería y van a decir, señor, por favor, deme todo el material que tenga de Daniel Leiva. En serio, es casi se los puedo asegurar. Nos situamos en Francia, en el año 2016. 46 años después de escribir la primera versión, bueno, Crispal. Y pensé esta mañana en suicidarme, pero al salir a la calle y sentir el puto frío, decidí esperar que terminara e intentarlo después. Y un viento helado corría por calles, avenidas y plazas penetrando insolente por todos los rincones. Y la nieve, sus copos diminutos empezarían a caer y luego se amontonarían, sepultarían monumentos y parques y jardines. Terminarían escondiéndose entre los voluptuosos y profundos pliegues de las esculturas o de las rejas. Y sí, Luciano lo sabía bien, gracias a una experiencia propia y antigua, debería dejar pasar el tiempo. Unos 2 meses, tal vez 3, no más. Pero tiempo ya no tenía mucho, se le estaba acabando lentamente. Luciano y sus 300 años huecos, su mirada color castaño triste. Luciano y sus marchitas manos cierran la puerta con puntual delicadeza. Luciano, con zapatos de payaso, sale a la calle a vagabundear. Luciano y sus apenas dibujados labios sin risa ni sonrisa para la mujer inventada de ojos verdes, inventada, ficticia e inexistente. Luciano, que en la silla se sentó del otro lado de la mesa, absorto frente al vacío, sin mujer alguna, fuera el que fuese el color de sus ojos. Y sí, Luciano y su voz que madura buscando a quién decirle, y pensé esta mañana en suicidarme, pero al salir a las calles, etc. 2. Cuando Luciano pensó esa mañana en suicidarse, no era la primera vez. Lo había pensado hacía muchos años, pero lo había ya olvidado. Y de los motivos que le llevaron a tomar en aquel entonces esa, por fortuna, fallida decisión, no le quedaba ya ningún recuerdo. Nada más preservaba su memoria la imagen de los bellos ojos negros de Rosa, siempre abiertos y leyendo. De aquellos frías del invierno del remotísimo 1970, solo le había quedado un sobre en donde capturó el primer copo de nieve caído en París y que guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, al lado de la pluma fuente que sus abuelos le obsequiaron para que registrara sus recuerdos. Una tarde cualquiera, caminando por un parque o cruzando por un puente o visitando a nuestra dama, tarde, como los años antes de Cornelius, ya olvidada, el bolígrafo estalló. Y dentro de su pecho se rompió,
Saltó en pedazos ese atardecer, una piñata llena de memoria que ahí llevaba y en donde los ayeres día tras día se depositaban. Y el calor liberado derritió aquel primer pequeñísimo copo de nieve que Luciano conservaba en un apenas traslúcido sobre correo aéreo papel cebolla. Esa mañana, al cabo de 40 y tantos años, en el mismo mes, el mismo día y la misma ciudad, pero en la orilla contraria del río, Luciano se abrigó y salió a la calle. Su departamento estaba en el tercer piso, elegante y burgués edificio del barrio 15, alejado de aquel en donde hacía muchos, muchos años, llegó a pensar en el suicidio sería la única digna y aceptable salida. Esa mañana, al salir a la calle, rememoró la madrugada cuando pensó en quitarse la vida. Y al sentir sobre su entomecido y anciano rostro la helada remembranza del aire, el aire frío espinando aguijones en su memoria, pero no en su cara, tomó la decisión de suicidarse. Y aunque un helado viento recorriese las avenidas, calles, bulevares y se infiltrara sin ningún respeto por secretos, anónimos, recónditos rincones, los minúsculos cristales de hielo, dóciles copos de nieve, no descendían. ¿Acaso los cambios climáticos, quizá el ozono, pero la blanca y fría espuma del invierno no se extendía aún por los jardines, ni por los parques, ni por los vacíos balcones florados de amarillo, o de rojo, o de lila en el verano? Ni se convertiría en agua helada por el arroyo huyendo, y tendría Luciano que esperar un poco más. Luciano y su tediosa vida a cuestas cierra con llave la puerta con manos trémulas, como dos perfectas lunas que orbitan frente a sus ojos, chocando, colisionando frente a su mirada melancólica y triste resultado de unas casi incipientes cataratas. Luciano, con su escuálido bigote sobre la boca de delgados labios, su dentadura postiza, barata, con su cojera, su dolor, su gota con sus cristales, filosas navajas, solo en 10 de los dedos de los pies. Luciano caminó, sí, pasos lentos, torpes, lánguidos son un caminar. Se sentó en un café, solicitó una cerveza como si estuviese rogándole, implorándole al mesero su permiso y ya, solo murmuró: Te lo confieso, mi querido cuerpo vencido, te lo tengo que decir. Esta mañana pensé en suicidarte. Vamos, ayúdame un poco. Imagina cómo podríamos llevar a cabo nuestro suicidio sin ningún dolor, sin sufrir, retirarse, simplemente irse yendo. Debemos aceptarlo, reconocerlo. Somos, tanto tú como yo, unos miedosos y cobardes. 3. Luciano fue huérfano desde los 2 años. Creció con sus abuelos como Rosa y pasaba los atardeceres escuchando los tangos y boleros que tanto le gustaban a su abuela, o con su abuelo en su despacho oyendo sus viejos discos de música gala. De ascendencia francesa por su abuelo, descendiente de un joven y aguerrido legionario que estuvo en la batalla de Camarón a mediados del siglo XIX, nacido en un pequeño pueblito en las afueras de París. Ménilmontant, y sí, señora, a cuya pequeña iglesia, bistrot o estación de tren que todavía no construían, hubiese vuelto de no conocer, y sí, señora, a una veracruzana sensual y generosa que le hiciera olvidar por las noches los océanos, el Atlántico, el mar de los Sargazos y hasta el Mediterráneo al que nunca viajó. Salió de Francia por el puerto de Brest. Se fue olvidando de las aguas todas, incluso aquellas que corrían bajo los puentes del Sena, de todo, agua o tierra que más allá estuviese de Coatzacoalcos o los Tuxtlas. La infancia de Luciano transcurrió entre el profundo amor de sus abuelos y una melancolía cuyo origen o causa siempre lo desconocieron tanto médicos como sus maestros, pero que poco a poco fue invadiéndole conforme el tiempo pasaba y pasaba.
Un niño triste, un poco temeroso, sin ambiciones, retraído, tímido y en ocasiones un tanto cohibido. Como todos los niños, quiso ser futbolista o doctor y le gustaba imaginar historias. Se leyó uno por uno los libros que tuvo en sus manos. La buena biblioteca sobre literatura, en especial francesa, propiedad de la familia. La devoró antes de cumplir los 15 años. Después la adolescencia. Y cuando le asaltó la adolescencia, supo que nunca tuvo vocación y ninguna preferencia por esta profesión o para aquella carrera en especial. Y como todos los jóvenes, soñó con ser cantante. La excelente memoria de Luciano propició que sus años escolares fuesen un pasatiempo, no tortura. En la escuela aprendía de memoria. Nada de razonar o de inducir, nada de deducir o discernir. Luciano fue dedicado, estudioso, un Funes memorioso. Sin embargo, no tenía la más mínima ambición. Al finalizar su preparatoria, vendió sus 2 colecciones de discos, boleros, y tangos, boleros, acompasado regalo a lo largo de cada cumpleaños que su abuela le iba haciendo, los volúmenes completos de fotografías de futbolistas y un estetoscopio que le compró a un anticuario de La Lagunilla, su abuelo. Y apenas cumplió 21 años y fue mayor de edad, obtuvo su pasaporte y se fue a recorrer Europa, a pasear por Francia, acaso tan solo a ver París, tan solo a verla. Desde aquel aguerrido legionario que desertó después de la batalla de Camarón, ninguno, ni los hijos, ni los nietos, tampoco los bisnietos ni los tataranietos conocieron Europa. Y ahora su chosno sería el primero en cruzar el mar océano. A sus abuelos escuchó Luciano y a las amistades de sus abuelos decir lo que decían de París. Sin embargo, Luciano ya lo intuía, lo presentía desde aquellos años. Nunca es verdad lo que se dice cuando todos afirman que todos lo dicen. Y simplemente por eso Luciano no volvería nunca más a México y nunca más saldría de París. ¿Les está gustando? A mí sí. 4. Llegar a ser un jugador de fútbol, eso soñaba Luciano de niño. Eran los días del balón de cuero, varios gajos cosidos entre sí y en esa aproximada redondez, anómala e imperfecta curvatura de la pelota, apenas una válvula brotaba para poder inyectar el aire, inflarlas como a las antiguas cámaras de las llantas de los autos. Incluso las pelotas y las ruedas, si se ponchaban, podían parcharse en la vulcanizadora Vulcano. ¿Y qué otro nombre podría tener? Y a recorrer camino o a recibir en aquellos lejanos, polvorientos llanos en donde jugaban los sábados por las tardes, patada tras patada. Y fueron los días en que el fútbol solo se podía leer en los periódicos o escucharlo en la radio para verlo. Y para verlo había que ir los jueves y domingos a los estadios porque los partidos no los pasaban por televisión. Eran los días en que al jugador lo idolatraban los aficionados, no por su habilidad o su destreza, su gambeteo o su velocidad. Ídolos eran por estar 90 minutos en estado de ebriedad. Y había quienes no jugaban fuera de México si no les permitían su chile verde en el pantaloncillo. Fueron los días en los que los ancianos, con humor y nostalgia, recordaban a Manuel el Chaquetas Rosas Sánchez. La nostalgia enriquece los recuerdos y es un antídoto contra el olvido. Fue el primer mexicano que logró, en una Copa del Mundo, anotar en el mismo partido no uno, 2 golazos. Y además, ¿en qué mundial? 1930 en Uruguay. Y lo apodaban el Chaquetas porque de una rara dolencia padecía. Una insólita y extraña enfermedad que le producía eyaculaciones intempestivas en pleno partido. Y abandonaba el terreno del juego para cambiarse los pantaloncillos bajo los gritos y los alaridos de los fanáticos en el estadio. ¡El Chaquetas ya se hizo su chaqueta!
Eran los días en que los equipos alienaban un portero, solo. Los 3 defensas atrás y delante los 5 delanteros. Y en medio, pues 2 medios. Luciano quiso ser extremo izquierdo, jugar por la banda, con el 11. Delgado, muy alto, piernas largas, corría dando gigantescas zancadas, pero para su desgracia era siniestro por partida doble. Zurda la pierna izquierda y la derecha. Cuando llegaba por fin a pegarle a la pelota, se desmoronaba con sus extremidades, ambas piernas sólida y estrechamente entrelazadas, como yo. Fueron los días en los que guardó, antes de que los años poco a poco se lo borraran, se lo diluyesen, el recuerdo de un niño entusiasmado corriendo por la banda izquierda toda y en su espalda un enorme número 11. Eran los días en que al terminar un encuentro de fútbol en los llanos, mientras trataba de desenrollar las anudadas piernas, comprendió. El sueño de anotar en un estadio lo compartía con todos los niños del llano. Y todos los niños del llano podían golpear a la pelota con la pierna siniestra y con la diestra. Primero triste y luego resignado, Luciano decidió cambiar de sueño y resolvió que sería doctor. Fueron los días en que el interés de Luciano cambió de los deportes a la ciencia. Y les dijo a sus abuelos que quería estudiar la medicina y le compraron un estetoscopio en un anticuario en La Lagunilla. Eran los días en que se propuso llegar a ser un neurojano prestigioso o un cardiólogo admirado, diagnosticar los males del cerebro y poder conocer sus pensamientos o dedicarse a las enfermedades del corazón, sentir sus emociones. Fueron los días de la adolescencia cuando se le enquistó la absurda idea sobre el comportamiento del cerebro y el nuevo proceder del corazón. Y fueron esos los días aquellos cuando Luciano empezó a convencerse de que la gente pensaba y sentía con el cerebro y con el corazón por una desgraciada y lamentable mutación ocurrida a los humanos allá, durante las noches de tiempos oscuros, cuando un hombre y una mujer de especies diferentes copularon bajo constelaciones ignoradas, desconocidas hoy por los astrónomos porque se han apagado o desplazado hasta los límites del universo. Y fueron esos los días aquellos cuando Luciano afirmaba que solo ha habido corazones y cerebros sanos en gente como Leonardo, Quevedo, Borges, Picasso, Pessoa, Goya o Velázquez, y en todos los músicos, Monteverdi o Vivaldi, o Bach, o Mozart, hasta Wagner o Beethoven, todos los compositores, y Tchaikovsky era el que más le gustaba en aquellos días que fueron los de adolescencia. Eran los días en que deseó Luciano que ese misterioso azar le sucediese, y hasta llegó a creer de que él pensaba con el corazón y que sentía con el cerebro, y cuando le dolía la cabeza era de amor, y cuando le oprimía el pecho y bien se llamaba jaqueca. Luciano ni siquiera sospechaba en esos días de su adolescencia, ni con su corazón, y mucho menos con su cerebro, que en algunos años de su propio planeta viviría y se enamoraría respirando su propia atmósfera. Y, como en la tierra el aire, nunca de ahí escaparía. Y los días aquellos fueron todos los días, y conforme terminaba su adolescencia, andaban también los singulares ideas surgidas, claro está, y por supuesto del cerebro. Pero, ¿cómo podría darse cuenta de dónde procedían sus ideas si su cerebro estaba distraído y atontado su joven corazón con la vecina del segundo piso? ¿Qué les parece? ¿Cómo va esta lectura? A mí me encanta, me divierte mucho, divertimento, es una linda historia. Ojalá que puedan seguir su lectura, ya saben, muy fácil de conseguir, a muy buen precio, que lo lean y lo compartan con su familia. Yo soy Abraham Ramos y me dio mucho gusto acompañarlos en una sesión más del ciclo Leo, luego existo. Hasta la próxima.